Queridos amigos y amigas, hoy uno de nuestros protagonistas es un viejo amigo de esta casa, uno de los primeros invitados de nuestro programa, invitado en un momento en el cual en Gaza ya se estaba operando un genocidio terrible contra la población palestina en respuesta al atentado de Hamas del 7 de octubre. En esa primera entrevista hablamos de todo, pero especialmente de cómo las grandes víctimas de ese genocidio, de lo que estaba pasando en Gaza, eran especialmente mujeres y muchísimos niños. Después de unos meses de esta primera entrevista, las cosas no han cambiado. Y hoy tengo el honor, el placer de tener aquí de nuevo el embajador de Palestina. Husni, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenos días, perdona. Buenos días. Buenos días. Decía, la situación ha cambiado. De hecho, desafortunadamente, no solo hemos superado los 41.000 palestinos asesinados en Gaza, pero es que además a las peticiones constantes de tregua que se están haciendo prácticamente de todo el mundo, evidentemente no tenemos tregua. Sí tenemos la buena noticia que se ha conseguido vacunar 200.000 niños contra pues, un brote que había de polio, pero la situación no ha cambiado y de hecho una de las últimas masacres ha sido el martes por la noche en un campamento de tienda de campaña designado como zona humanitaria cerca de Yan e Yunis, en el sur de Gaza. 40 muertos, más de 60 heridos, con la excusa que ya sabemos de siempre que había miembros de Hamas escondidos no sé dónde. Buenos días y primero preguntarle cómo está usted. ¿Cómo está su familia? Buenos días. Es un placer volver a encontrarnos. Un saludo para su público, para su audiencia. Y siempre es un placer. Ojalá pudiera hablar de cosas más interesantes y más agradables, pero lamentablemente nuestro vino es muy agrio. Como vivimos en el mismo universo, yo quiero recordar dos fechas importantes. Hoy, 11 de septiembre. La primera fue hace 53 años. Un golpe militar que derrocó a un gobierno democrático en Sudamérica, en Chile, y que costó la vida de miles de personas y la vida de un presidente electo, y que significó el sufrimiento del pueblo chileno durante décadas. Y hasta el día de hoy las consecuencias aún se viven, por lo tanto es importante recordar esto porque esto afecta a toda la humanidad. Y Salvador Allende, que fue efectivamente el presidente electo democráticamente que fue asesinado. Y la segunda fecha es el 11 de septiembre del año 2001, el atentado en contra de las dos Torres Gemelas en Estados Unidos, que prácticamente marcaron una nueva era. Y hay un antes y un después, y que costó la vida de casi 3.000 civiles inocentes, que lamentamos la muerte de ellos, y la muerte de cualquier ser humano es inaceptable, y no hay quien disponga de la vida de los demás para asesinar o para dar vida. La vida es sagrada de todos. Creíamos que esto era una lección que no se debía repetir, pero lamentablemente la humanidad no aprende y vuelve a cometer las mismas atrocidades, y hoy, 11 de septiembre del año 2024, se cumplen 341 días del genocidio continuo en contra de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, que lamento una vez más hablar de 41.000, a pesar de que estas son cifras engañosas, porque estos son los números contabilizados que han pasado por los hospitales donde se contabilizan las víctimas mortales. Y cuántos muertos que no han pasado por los hospitales. ¿Tenés una estimación de cuánta gente puede de verdad
haber muerto, haber sido Por asesinada. por lo menos, son más de 55 a 60 mil. Porque también hay estimaciones de 8.500 desaparecidos que están secuestrados en cárceles israelíes desde la Franja de Gaza. Pero no hay ninguna cifra No hay números concreta oficiales. y tampoco nadie puede afirmar cuántos habrán perdido la vida, cuántos están con vida y secuestrados y cuántos hay enterrados debajo de los escombros, que en muchos casos las tropas de ocupación israelí no permiten el rescate de los cadáveres debajo de los escombros. Ayer mismo otra masacre, hoy mismo una masacre más. Todos los días se cometen masacres, no solamente en la Franja de Gaza, porque este es un tema que también hay que tener muy en cuenta. Mientras los ojos están puestos en la Franja de Gaza, en Cisjordania también se está perpetrando otro genocidio. Hoy mismo perdieron la vida en una pequeña ciudad que es Tubás 5 palestinos, y en otros sitios cerca de Ramallah, en Hebrón, han perdido la vida otros. Y cuando hablamos de perder la vida, no es por accidente, sino por autoría de un genocida conocido, que es el Estado genocida de Israel. Se habla de víctimas infantiles y de mujeres. Cuando alguien mata a un niño es infanticida, y cuando alguien mata a una mujer es feminicida. Y cuando alguien mata a 50.000 mujeres y niños es un Estado infanticida, es un Estado feminicida. Y luego nos hablan de derechos humanos, de democracia, de civilización. Y el señor Netanyahu se atreve a hablar de un mensaje civilizador. ¿Qué civilización es esta? En la Franja de Gaza, el último caso de polio fue registrado en el año 1984 y el señor Netanyahu ha devuelto con su civilización el polio. En Cisjordania y en la Franja de Gaza hubo muchas enfermedades que fueron extinguidas. Y que están volviendo, y están volviendo. ¿Cuántas epidemias, cuántos casos de hepatitis A están volviendo? Y cuando hablamos de las víctimas, estamos hablando de los que han sido asesinados con armas. No estamos hablando de las víctimas que han perdido la vida por falta de medicamentos, por falta de tratamiento médico. O por hambre. O por hambre. Embajador, una de las cosas que hablamos ya en nuestra primera entrevista, pero que desde luego ha cambiado un poco, yo una de las cosas que le dije es si tenía esperanza que en algún momento el pueblo de Israel comenzara a criticar o a ser rebelde hacia Netanyahu y a su gobierno. En los últimos meses, no todos los días, pero casi, estamos viendo cada vez más multitudinaria unas manifestaciones en Tel Aviv, en Jerusalén, en toda la ciudad más importante de Israel, en contra del gobierno. ¿Tenéis esperanza que en algún momento el pueblo de Israel realmente consiga derrocar este gobierno genocida? ¿O es una esperanza que no tiene mucha posibilidad de ser realidad? La esperanza es lo último que se pierde, y somos un pueblo que ha estado bajo ocupación durante un siglo, y si no fuéramos un pueblo optimista, habríamos desaparecido. Si no tuviéramos esperanza de un futuro mejor para nuestros hijos y los hijos de los demás, también habríamos desaparecido. Por lo tanto, somos un pueblo con muchas esperanzas y con mucha confianza en el futuro, en la humanidad, en la justicia, y en que esto no puede seguir así, porque el mundo no debe aceptar que esto siga así. Pero tampoco hay que dejarse engañar por ciertos fenómenos.
Ayer mismo estuve viendo un reportaje de un programa en una televisión norteamericana y una periodista afirmaba que tan solo en una encuesta, tan solo el 2% de la población israelí afirmaba o aceptaba la hipótesis que Israel estaba utilizando una fuerza excesiva en la Franja de Gaza, 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que 98% de la población considera israelí que es aceptable el genocidio. Está de acuerdo con estas políticas. Pero es bueno que haya parte de la población israelí manifestándose, aunque sea por la vida de ciudadanos israelíes. Por supuesto. Porque esto nos da esperanza de que esto podría evolucionar como para preocuparse de la vida de otros seres humanos. Ojalá. Y no solamente de la vida de los suyos. Yo quisiera reivindicar la vida humana de todos los seres humanos, independientemente de su credo, de su origen, de su nacionalidad, de su etnia. Y aquellos que reivindican la liberación de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza también deberían reivindicar la liberación de los miles de rehenes palestinos, de los millones de civiles palestinos y de toda la humanidad que está siendo rehén de la política de un gobierno fascista y de un individuo corrupto que es Netanyahu, que mantiene esta coalición gobernante porque es la garantía de que no vaya a prisión. Sí, señor. Que esto hay que repetirlo todos los días. Y tiene a la humanidad entera de rehén con la complicidad de y participación de Estados Unidos. Hablamos de Estados Unidos, justamente. Justamente el miércoles de madrugada, hora española, hemos tenido la oportunidad de ver el debate electoral entre Kamala Harris y Donald Trump. Un debate electoral que ha ganado Kamala Harris. Una de las preguntas obvias que podemos hacernos ahora es si para Palestina, para el futuro del pueblo palestino, será mejor que gobierne Donald Trump o Kamala Harris. Yo soy escéptico porque desde mi punto de vista no cambiaría mucho, pero me gustaría saber su opinión. Mire, hay que entender que Estados Unidos es un gran país y un individuo puede tener cierta importancia, cierta influencia, pero yo quiero creer que en Estados Unidos hay instituciones. Y yo tengo mi opinión de que, si bien cierto, la política interna norteamericana sí es muy dinámica, no es así la política exterior norteamericana. Es mucho más lenta, mucho más pesada y mucho menos ágil la política exterior norteamericana. Y con muchos intereses por parte de los lobbies sionistas. Independientemente de quién gobierne en Estados Unidos, la experiencia nos enseña de que hay que ver para creer, porque lamentablemente unos y otros han participado en este genocidio continuo que sufre el pueblo palestino y que otros pueblos también han sufrido por la política norteamericana. Ahora, nosotros, más que pelear con Estados Unidos, queremos ser amigos de Estados Unidos y quisiéramos que Estados Unidos actúe a la altura del rol que debe tener una gran potencia como es Estados Unidos. Pero lamentablemente no está pasando. Por el momento no está pasando. Y hablando, siguiendo un poco en el terreno de la política internacional, me gustaría saber qué opina usted de la reacción del resto de países, ¿no? La Unión Europea tiene una reacción. El Reino Unido parece que en este momento ha parado el envío de armas. Desde tu punto de vista, ¿es optimista sobre la posibilidad que, como ha sido con Sudáfrica, que la Corte Internacional de La Haya ha declarado a Netanyahu un criminal de guerra? Es decir, ¿es optimista sobre el hecho que algunos estados como España puedan tener algún papel
para que la situación pueda cambiar sin lo que yo sigo pidiendo desde hace muchos meses, que es el boicot total desde el deporte a la economía, a las armas, etcétera, contra Israel. Pero parece que a nadie le interesa. Hemos visto con las Olimpiadas, hemos visto con la Paralimpiada, parece que nadie se plantea mínimamente tener algún tipo de boicot contra Israel. Mire, una vez más sí somos optimistas, soy optimista, y creemos que esto no puede continuar y confiamos en la humanidad de la humanidad. A pesar de que las políticas de Occidente no alientan este optimismo, pero no podemos una vez más perder el optimismo. Pero tampoco hay que generalizar y hay que ver las cosas como son. Si bien cierto hay un denominador común entre muchos actores occidentales, pero sí hay diferencias, aunque sean de matices. Y hay algunos actores como España, Irlanda, Noruega, Eslovenia y otros que se han atrevido a dar un paso muy significativo y que alimenta la esperanza de que esto pueda cambiar. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a estos países y a todos los pueblos, porque inclusive en aquellos países donde las políticas han sido partícipes del genocidio, ha habido manifestaciones populares que valoramos mucho y creemos que se puede construir sobre esta postura de los pueblos, y siempre los pueblos están del lado correcto. Pensamos que las manifestaciones en contra del genocidio son muy significativas y lo valoramos mucho. Y quiero destacar que mañana y pasado mañana aquí en Madrid habrá una reunión de países árabes y europeos para coordinar esfuerzos, trabajos, intercambiar opiniones sobre el tema palestino-israelí. Y una vez más España está tomando la iniciativa y es algo que realmente valoramos y agradecemos enormemente. Pero aún falta un camino largo y somos un pueblo persistente, perseverante, con mucha paciencia, y no vamos a arrojar la toalla. Vamos a seguir por esta senda y confiamos en el futuro de la humanidad y confiamos en la voluntad de los pueblos que harán cambiar estas políticas colonialistas, porque lamento decir que muchos países occidentales no han abandonado su tradición por colonialista. supuesto. Y hablamos un poco de los países árabes. A mí, la impresión, esta es mi opinión, evidentemente, la opinión que le puedo dar sobre lo que está pasando desde cuando ha empezado este genocidio es que he visto muchísima pasividad por parte de los países árabes frente a esta situación. Hemos visto algunas reacciones, ahora mismo sabemos perfectamente lo que está pasando en la frontera con Líbano, sabemos perfectamente lo que ha pasado con Irán, las amenazas de Irán y viceversa, que evidentemente pone en peligro la estabilidad de la zona, ¿no? de Oriente Medio. Pero ¿qué opinión le merece la reacción en general de los diferentes países árabes sobre lo que está pasando? Porque desde luego informaciones aquí llega muy poco de reacciones importantes en el resto de países árabes. Mire, la verdad es que siempre se puede hacer más y siempre esperamos un poco más, tanto de nuestros hermanos árabes como del resto de la humanidad. Pero hay que ser objetivo y hay que ver la reacción de los pueblos árabes. Siempre hemos insistido en que esto no hay que
sacarlo de contexto. Tampoco es de interés de nadie ampliar esta confrontación y hemos hecho todo lo posible de no permitir que las políticas del Estado de Israel involucre a más actores, porque esto significaría un costo mucho más elevado en vidas humanas, no solamente de palestinos, sino de otros países árabes. Y la política realista llama a que esto se limite y tratar de llegar a un alto el fuego y una solución pacífica, y no ampliarlo, no involucrar a otros. A más actores. Y esto también se aplica a los países árabes. Pero yo puedo afirmar, porque yo vengo llegando de Palestina y Jordania, hace un par de semanas, 3 semanas he vuelto de un viaje, y yo vi el sentir, al menos en Jordania, en la calle, del común de la gente que comparte y siente el dolor de sus hermanos en Palestina. Pero insisto en que no es de interés de nadie, salvo Netanyahu y el gobierno, el Estado fascista de Israel, que está interesado en ampliar esta confrontación, involucrar a otros actores, y le encantaría al Estado de Israel involucrar a Estados Unidos directamente. Claro que Estados Unidos está involucrado, está suministrando no solamente armas, también está blindando a las políticas del Estado de Israel. Por supuesto. Y está protegiendo a Israel. Es curioso que el debate de los candidatos de Estados Unidos sea de interés de todo el mundo. Es interesante cómo el mundo está pendiente en cualquier momento de las políticas norteamericanas internas, la legislación, porque ellos no legislan solamente para su país. Ellos legislan en contra de la Corte Penal Internacional, ellos legislan en contra de cualquier país, de cualquier político a lo largo y ancho del mundo. Y si fuera así, y si tuvieran el derecho de hacerlo, entonces toda la humanidad tendría derecho a participar en estas elecciones, porque yo no elijo. Porque lo que deciden ellos es lo que nos influye a nosotros. Si Ojalá me que fuera afecta, así. entonces yo tengo derecho de opinar y de participar en este proceso electoral. Si no, no tienen derecho de inmiscuirse en lo que afecta en la vida a de mi todo vida. el mundo. En todo el mundo, sí, señor. Y ha hablado antes de alto al fuego. Llevamos hablando de alto al fuego desde hace muchos meses, desde el comienzo de este conflicto, y todavía no ha habido manera de llegar a un acuerdo. ¿Qué esperanza tiene de que realmente haya un alto fuego real para que realmente la gente en la franja de Gaza descanse de este constante bombardeo de sus, me gustaría decir casas, ya no son casas, son tiendas, son nada, sus vidas? Yo quiero volver 11 meses atrás. Y se acuerdan que el presidente Biden y el secretario de Estado Blinken se oponían al alto el fuego, se oponían. Inclusive se trató el tema en el Consejo de Seguridad, y recordemos el veto norteamericano en contra de un alto el fuego. Entonces, ahora el señor Blinken, que está turisteando mucho en nuestra región. Ya ha hecho, no sé si 12, 13, 14 viajes. 11 giras. 11 giras por Medio Oriente, sí. Y cada vez viene con una falsa esperanza, sabiendo él, porque ellos sostienen a la política israelí y ellos suministran a Israel armas. ¿Saben qué? Hace un par de semanas salió un dato que en estos 11 meses Estados Unidos suministró a Israel 50,000 toneladas
de armas a Israel. 50.000 toneladas. 107 barcos y 500 vuelos han suministrado 50.000 toneladas de armas a Israel. Entonces, que no me venga Estados Unidos con que busca la paz. La paz. Y luego eximen a Israel de cualquier culpa y que Israel está haciendo todo por un alto de fuego. ¿Y quién está masacrando? ¿Y quién está bombardeando? Y, hombre, si Netanyahu sale a denunciar y a poner en evidencia la mentira de Blinken y de Biden y dice que está en contra, que no está de acuerdo. Y cada vez sale con un pretexto. Ahora el pretexto es que no van a abandonar Filadelfia, que es la zona fronteriza entre la Franja de Gaza y Egipto, y que no van a salir de Netzarim, que divide a la Franja de Gaza entre sur y norte. Entonces, ¿qué van a negociar los negociadores? Y la política norteamericana, cuando son asesinados ciudadanos norteamericanos, lo único que hace es que pide una investigación israelí. ¿Y cuántas investigaciones que ya sabemos israelíes? Lo otro que es ridículo, pero a la vez es curioso, porque yo reconozco el intelecto tanto de israelíes como norteamericanos. Reconozco su inteligencia, pero ya han perdido la capacidad de justificar o de entregar argumentos. Ahora vuelven a los mismos argumentos. Siempre son los mismos argumentos. Una, otra y otra y otra y otra vez. Y mientras tanto sigue muriendo gente. 341 días repitiendo los mismos argumentos cada día centenares de veces. Es que no tienen ningún argumento y frente para justificar frente a estos 341 días de asesinado, de genocidio, de bombas, jamás. En este momento, ¿qué foto tiene o nos puede transmitir de la situación del grupo y demás, del grupo terrorista de Hamas? ¿Cuál es su situación? Mire, yo lo he dicho una y otra vez, yo no soy vocero ni representante de Hamas, yo soy embajador del pueblo palestino, del Estado de Palestina, pero hoy lo que está en juego no es Hamas, lo que está en juego es el pueblo palestino, es la causa palestina, es el futuro no solamente de Palestina, sino de la paz y estabilidad de Oriente Medio, tanto de la región como del mundo. Hamas es un grupo pequeño que se supone, según los mismos datos que ofrecía Israel, que serían 30.000 militantes de Hamas. Y ellos cada vez hablan de que han aniquilado a centenares de militantes de Hamas. Según las cuentas que ofrece el mismo Estado de Israel, ya no existiría Hamas. ¿Y quiénes son los que están siendo asesinados? Es el pueblo palestino. Niños, mujeres y palestinos que no buscan otra cosa que la paz y vivir de una forma sencillamente humana. La veo optimista a pesar de la desastrosa situación. Le dejo ahora esa cámara para que diga a los españoles y a todos los que puedan verle y escucharle lo que considera oportuno, para que casi usted es más optimista que yo. Ojalá con este mensaje tengamos optimismo de que a lo mejor la próxima entrevista la haga yo de nuevo a usted con una situación de alto al fuego, o a lo mejor de ya haber acabado esta guerra terrible entre Israel y Hamas. Dios quiera. Miren, yo
con mucho cariño y respeto, quiero que piensen en los niños palestinos. Ayer comenzó el año escolar aquí. Y en Palestina, por segundo año consecutivo, los niños en la Franja de Gaza no pueden ir a la escuela. En la Franja de Gaza había 563 escuelas públicas y de la UNRWA. ¿Saben cuántas escuelas quedan en la Franja de Gaza? Prácticamente ninguna. Conforme a las estadísticas que ofrece la UNRWA, es que 70% de sus escuelas han sido destruidas. Lo que quedan de sus escuelas están siendo refugios donde viven o sobreviven o subviven los desplazados palestinos y que están siendo bombardeados. Estas mismas escuelas han sido bombardeadas, lo mismo que los hospitales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que los niños palestinos no tengan futuro. Saben que Palestina era el orgullo nuestro, el tema de la educación, porque el pueblo palestino constituye el 3% del total de la población árabe. Y este 3% de la población árabe aportaba el 10% del total de universitarios árabes. Una proporción enorme. ¿Cuál es el objetivo? Que nuestro pueblo pierda esta fuente de conocimiento y de ciencia, de educación, de futuro, porque nuestro pueblo ha entendido que la educación es el camino, uno de los caminos por la liberación. ¿Cuántas universidades en la franja aún están en pie? Ninguna. Todas las universidades y centros educativos han sido destruidos, lo mismo que los hospitales. Ha habido un ensañamiento de parte del ejército de ocupación israelí con los centros hospitalarios, con los centros educativos, tanto escolares como universitarios. Quiero que piensen que, por favor, como sus hijos tienen derecho a ir a la escuela, de vivir su infancia, de disfrutar y jugar, los niños palestinos, nuestros niños, también tienen este derecho y anhelan vivir su infancia. Lamentablemente, estos niños hoy sufren muchos trastornos, tanto psicológicos como psiquiátricos, como sociales, como educativos y en todos los ámbitos. Estos niños no son responsabilidad solamente de sus padres y de sus madres, porque muchos han perdido sus padres y madres. Esto es responsabilidad nuestra y de la humanidad. No dejen abandonados a los niños palestinos. Los niños palestinos no pueden sentirse solos y abandonados, y lo están siendo. Yo apelo a la conciencia y a la humanidad de la humanidad, y confío en la humanidad de la humanidad. Muchas gracias, embajador. Un Gracias. placer.